Hola a todos, aquí Víctor Bosch una vez más en este canal dedicado al montaje y los componentes de los arcade stick. Hoy venimos con un vídeo que nos ha pedido mucho la gente desde el principio del canal. Vamos a hablar, como habréis visto en la descripción del vídeo, del cableado de nuestros arcade stick. Una parte de los arcade stick muchas veces descuidada por mucha gente que se dedica a montar arcade stick o que tunea sus propios arcade stick. Descuidada por desconocimiento y también descuidada porque es bastante tedioso y hay que ser un poco curioso para que se nos quede un cableado interesante y que sea bonito. Muchos de mis arcade stick por la parte de abajo son abiertos, me refiero a que se ve el interior. Entonces, al verse el interior es muy importante que el cableado pues tenga una visibilidad, tenga cierta gracia cuando lo hacemos, ¿no? Entonces, hoy vamos a abordar todos los rangos posibles de lo que vienen a ser cableados, o más bien los que yo conozco y los que más se usan en el mundo del custom arcade stick. Tenemos desde cableados enfundados hasta cableados abiertos, que también los uso yo mucho, sobre todo si el arcade stick por dentro no se va a ver. Simplemente con que esté bien hecho y esté aseado es suficiente, es un producto de suficiente calidad y podemos estar tranquilos con el resultado final. Así que bueno, como digo, vamos a abordar todo el rango desde las herramientas, perdón por la voz, desde las herramientas básicas hasta las herramientas un poquito más avanzadas que podemos usar para hacer el cableado. Los cables, los Faston y todo lo que vienen a ser los componentes que se utilizan para hacer este tipo de cableados. Así que bueno, sin mucha más dilación, cabecera. Battle Monkey Custom Arcade Stick. Antes de continuar, un momentito. Muchos de los que veis estos vídeos no estáis suscritos a mi canal. Me parece perfectamente razonable, pero me gustaría que os suscribierais para más contenido, para que veáis todos los vídeos que voy subiendo, que no van a ser muchos, porque mi frecuencia de publicación es corta, es escasa, pero van a ser muy interesantes como este, que mucha gente me lo había pedido, y van a venir muchos más, igual o más interesantes que este. Así que, suscribiros, por favor. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar por las herramientas que vamos a utilizar en el montaje de los cableados de nuestros arcade stick. Así que bueno, pasamos a la imagen y vamos a detallar todas las herramientas que yo suelo utilizar y las que se pueden utilizar también un poquito más profesionales. Punto de las herramientas, vamos a empezar con lo básico. Yo utilizo herramientas muy básicas y preguntaréis, hostia, ¿por qué no utilizas herramientas más específicas, más especiales? Pues porque con estas me apaño y no me hace falta más. ¿Que podría cambiarlas? Pues sí, el día que quiera las cambiaré y compraré algunas mejores. Pero mejores, ¿en qué aspecto? En estética, porque realmente su funcionalidad es la que necesito. Así que bueno, paso a explicarme. Tenemos un pelacables en el número 1, muy básico, que ahora veremos el funcionamiento en la mesa, ahora después. Después tenemos un alicate de corte muy básico, igualmente. Y después tenemos un alicate de punta larga, que es el con el que hago la magia, ¿vale? Porque se puede hacer de diferentes maneras, pero con este a mí me da mucha versatilidad y es muy sencillito. Como estamos viendo, son 3 herramientas que en total no van a pasar de 10 euros, en mi caso. Pero que perfectamente tenemos herramientas bastante más caras. Por ejemplo, una crimpadora que solo sirve para crimpar los terminales Faston en estos 2 huecos. Hay de muchos modelos, he puesto esta imagen, es genérica. Que solo la crimpadora nos puede costar 10, 15, 20, 30, 40, 50 euros. O tenemos este pelacable crimpadora que hace las dos cosas. Tenemos la parte de pelar cables, que nos indica aquí los diferentes AWGs de los cables, o sea, los espesores, los diámetros. Y tenemos aquí la opción de crimpar con esta parte, ¿vale? Incluso para cortar cables aquí. Como digo, hay herramientas de 1000 formas. Yo utilizo estas 3. Bueno, otra parte muy importante que vamos a utilizar y que va a hacer que nuestro cableado se quede mucho mejor terminado son las fundas termorretráctiles. ¿Qué quiere decir esto? Son unos plásticos, unas fundas huecas, como veis aquí por dentro, de diferentes diámetros que al aplicarles calor, ya sea con un mechero o con una pistola de calor, recomiendo la pistola de calor mucho más que el mechero, porque el mechero vais a quemar, sin querer, luego no vais a dejar todo lo bien que se puede quedar. Se reducen. En este caso hay de diferentes tipos. Hay de 2:1, como vemos aquí. Como vemos aquí, entonces si esto mide 10 milímetros, cuando le apliquemos calor se va a quedar en 5 milímetros de diámetro. Y hay incluso de 3:1, que si mide 10 milímetros se va a quedar a 3,3, 3,5 más o menos.
Entonces yo utilizo diferentes diámetros. Podemos ver la versión un poquito más profesional, que es esta de Isolatec, que la podéis encontrar en Amazon o donde sea. Da igual la marca, todos hacen más o menos lo mismo, pero con diferentes calidades. O este que compré del chino, que alguna vez pues, me ha sacado de un apuro, que no está mal para el precio que tiene. Estos están sobre 3, 5, 6, 7 euros el rollito, depende de las dimensiones y de para qué lo necesitemos. Y este pues igual vale 5 euros todas estas fundas que tienen un montón de variedad. Todas son válidas. Al final, como digo, se trata de ver un poco nuestras necesidades. Vale, y para finalizar, lo que vienen a ser los componentes básicos que vamos a utilizar, tenemos los Faston Connector, como le queramos llamar. Normalmente, casi todo en el mundo de los arcade stick se hace con un conector de 2,8 milímetros. Tenemos de tipo recto, que sería el de toda la vida, y de tipo codo, que es el que yo suelo utilizar por la versatilidad y porque nos deja una altura más baja cuando queremos montar algo dentro de una caja muy fina. Vale, aquí os he puesto en la imagen las fundas, porque hay conectores, yo los que utilizo vienen con fundas de silicona, que pues es un plus de visual más que nada, y de que no se nos va a quedar ningún contacto tocando con ninguna otra cosa, porque el conector está totalmente recubierto por una funda de silicona que no es conductora de la electricidad. Así que bueno, pero no es indispensable, podemos hacernos nosotros una funda con el termorretráctil que hemos visto hace un momento. Tenemos 2,8 codo, 2,8 recto y después tenemos el 4,8 recto en este caso, que es el que utilizaríamos para las palancas coreanas. Los encontramos con diferentes acabados, aquí tenemos un acabado dorado y aquí tenemos un acabado plateado. Todos son perfectamente válidos, ninguno de ellos se oxida y todos conducen la electricidad perfectamente. Bueno, después tenemos las fundas o slips que están hechas de PET, de polietileno, y que vienen en diferentes medidas. Yo utilizo las de 4 milímetros, que son estas de aquí, o las de 10, 12 milímetros, que son estas de aquí. Va a depender mucho del tipo de ruteado que hagamos con ellas. Vale, y para finalizar tenemos el cable, ¿vale? El cable puede ser de 1000 maneras y de 1000 tipos. Yo recomiendo utilizar cables AWG24 o 28, que son cables de 0,5-0,30 milímetros cuadrados de sección. ¿Por qué? Porque son los más versátiles y los que más juego nos van a dar. Cabe diferenciar que los cables pueden ser más blanditos o más rígidos. Si vamos a enfundar, vale la pena que sean rígidos para que corran bien por dentro de las fundas. Si no vamos a enfundar, nos va a dar exactamente igual. Y los más blanditos igual van a ser más maleables y puede que nos vengan mejor, aunque no es indispensable. Vale, llegados a este punto, estamos en un momento muy interesante de lo que viene a ser el montaje de nuestro cableado. Y digo muy interesante porque aquí es donde vamos a definir qué tipo de cableado vamos a usar. Si un cableado con fundas o un cableado sin fundas. Pero bueno, vamos a pasar a las imágenes y así lo vamos a explicar mucho mejor. Básicamente podemos diferenciar dos tipos de cableado. El cableado abierto, que es el que estamos viendo, en el cual los cables van al aire independientemente cada uno del otro. Y el cableado con fundas, que es el que vemos ahora mismo, en el que los cables van metidos dentro de una funda de la cual emergen los cables cada uno a su posición, a los botones o a la palanca o a lo que sea correspondiente. Independientemente del cableado que elijamos, el tipo de cable va a ser básicamente el mismo. Bueno, independientemente de que hayamos elegido un cableado abierto o un cableado con slip, con funda, una parte muy importante va a ser el ruteo. Elegir la forma en la que queremos que fluyan los cables por nuestro arcade stick. Esto es muy importante porque va a definir completamente la forma en la que vamos a fabricar, vamos a hacer cada cable para cada botón o para la palanca. Entonces me gustaría pasar a la pantalla del ordenador para que veamos unas imágenes en las que vamos a ilustrar un poco a qué me refiero con el ruteo, ¿vale? O la forma en la que queremos que los cables fluyan por el arcade stick. Así que bueno, vamos a la pantalla. Bueno, imaginemos por un momento que este es nuestro arcade stick, ¿vale? Bastante sencillo, faltarían algunos botones, porque nos faltarían los botones de Start y Select, que yo los suelo ubicar por aquí y por aquí. Pero nos podemos hacer una pequeña idea de lo que me refiero con el ruteo de los cables, ¿vale? Aquí tenemos una palanca coreana y 8 botones, un layout Viewlix y poco más, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Cómo lo podríamos rutear, ¿vale? Teniendo en cuenta que nuestra placa va a ir aquí encima. Los cables pueden salir de 1000 maneras, ¿vale? Imaginemos que no tenemos esta caja, que es la que yo utilizo
para, pues digamos, para adecentar los cables y que se queden todos los cables bien organizados, ¿vale? Es una caja de mi propio diseño, pero que no hace falta realmente para hacer un cableado normal, vistoso, con cable abierto o con cable cerrado, me da igual. Así que bueno, aquí tendríamos muchas posibilidades de qué hacer con este cableado, ¿no? Vamos a empezar. Vale, la palanca coreana, por ejemplo, es una palanca un poquito delicada de rutear porque tenemos que lleva fasten de 4,8 milímetros, ¿vale? ¿Y qué pasa con esto? Pues que al no llevar el cable de 5 pines, nos va a quedar algo menos aseado, por decirlo de alguna manera. Entonces, normalmente las placas las vamos a montar con el conector de 20 pines, ¿no? Bueno, de 20 pines, con el conector roscado mirando hacia los botones. Eso sería mi recomendación, pero podéis hacerlo como os dé realmente la gana. Entonces yo empezaría pensando, vamos a ver, ¿qué voy a hacer aquí? Podemos hacer varios tipos de cableado. Podemos hacer un cableado así, ¿vale? Donde todos los cables vengan así, exageradamente, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Ya sean con funda o sin funda. O podemos hacer un cableado así, por ejemplo, ¿vale? Esto ya es muy personal y va a depender de muchas cosas. O incluso podemos hacer un cableado así, ¿vale? A cada cual más complicado, con más tirada de cable y con más cosas, ¿vale? Eso os lo dejo ya a vuestra elección. Yo os voy a mostrar algunos para que veáis más o menos las opciones que yo he elegido. En el caso de la palanca coreana, podríamos hacer así, ¿vale? Con un montón de cables, ¿vale? O podríamos, simplemente sacar una funda y de la funda van a salir los cables, ¿vale? Esto ya va a depender de muchas cosas. Como digo, es muy importante que visualicemos qué es lo que queremos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, yo os voy a enseñar qué hice yo con este, qué es lo que yo pretendía hacer con él, ¿vale? Tenemos un arcade stick, en este caso iba con fundas, porque se veía por dentro, y yo elegí este ruteo, ¿vale? Tendríamos aquí un cable o una funda para estos 4 botones, otra funda para estos 4 botones, después tendríamos un par de fundas más para los botones de LR y todo esto que van por aquí, ¿vale? En este caso yo los ruteé por aquí, van uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí, ¿vale? Podrían ser R3, L3, Touchpad, Start, Select y no sé, lo que sea, IPS, ¿vale? Esto ya tendríais que verlo también antes o conforme tengáis la distribución de vuestro arcade stick. Yo elegí esto así. Después aquí teníamos uno que va para el USB, ¿vale? Que sería este de aquí, que no lo había comentado, pero el USB también va enfundado. Y después tendríamos otro, como he comentado antes, para la palanca coreana, del que van a salir los cables por aquí, ¿vale? Yo los he dejado aquí para visualizar yo mismo qué es lo que quería hacer con él, ¿vale? Después podemos ver el resultado final, ni más ni menos que este, ¿vale? Una vez ya lo tenemos terminado, el cable del USB, el cable de la palanca coreana con sus fundas saliendo y todos los cables ruteados como os había comentado anteriormente, ¿vale? Podemos ver también varios diseños de cableados abiertos, ¿vale? Aquí realmente, como digo, como no se va a ver la parte interior del arcade stick, no veo necesario hacer un cableado con fundas, pero esto ya va a elección de cada uno. Si queréis hacer un cableado con fundas, pues es perfectamente válido. Yo en este caso y en muchos otros he elegido por un cableado abierto, ¿vale? Un cableado abierto que, como veis, pues los cables están completamente al aire, solo están enganchados con bridas o con tie zips o como lo llaméis vosotros en vuestro país. Entonces los cables están completamente al aire. Este tipo de cableado pues es beneficioso para algunas cosas. Pensaréis, hostia, no queda tan bonito. No queda tan bonito, por supuesto que no. Pero tiene sus beneficios, porque si se nos suelta cualquier cable o tenemos algún botón que hay que cambiar, cualquier cosa, es mucho más sencillo identificar cuál es cuál. Porque si estamos aquí, por ejemplo, aquí, no vamos a poder saber, si no utilizamos un tester, qué cable es cuál, si no lo tenemos muy claro qué es lo que hemos hecho con el cableado. Porque, por ejemplo, aquí hemos utilizado una Bruggen 5X que no tiene indicados
los botones por esta parte, por esta cara de la PCB, y si no sabemos cuál es cada botón, pues no lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vemos un ruteo completamente diferente, con la placa puesta en vertical, pues porque es un hit stick y no tenía espacio para ponerla de ninguna otra manera que no fuese así. Y la elección del ruteo, pues es la que veis. Cada stick, cada control va a requerir un ruteo diferente, aunque muchos se van a parecer, no van a ser todos completamente iguales. Este otro de cableado abierto, que es el último que hice, que utilicé otro tipo de ruteo, digamos, que había visto y que me gustó muchísimo y que quise imitar un poco, ¿vale? En este caso tenemos una palanca japonesa que, como os he comentado, lleva un cable de 5 pin, que es mucho más estético porque es un simple cable y lo podemos colocar hacia la dirección que nos venga bien. Como veis, los cables de dirección, en este caso Traburgen 5X, están aquí. Siempre están en la parte derecha o la parte baja, digamos, de la PCB. Vale, como veis aquí el ruteado es un ruteado que fluye todo hacia la parte izquierda y que queda muy ordenado. Cada cable, aquí no tenemos puentes entre los cables de masa, son cables independientes, por eso se ve fluir tanto el cableado. No tenemos cruces entre los botones, no hay nada que interfiera el fluir de los cables, ¿vale? Este cableado es un cableado en el que vamos a gastar más cable, bastante más cable, porque no vamos a cruzar los cables de masa, pero queda estéticamente pues bastante bonito sin ser con fundas, ¿vale? Yo es un cableado que seguramente adopte como estándar en los cables en los arcade stick que vayan a ir sin vista interior. ¿Por qué? Porque me gusta mucho más este acabado que este acabado más desordenado y más... pues como queramos llamarlo, yo lo voy a dejar en desordenado, ¿vale? Porque tampoco es feo, es simplemente un cableado. Como digo, estéticamente prefiero mucho más este tipo de cableado con un fluir de los cables en una dirección, en este caso hacia la dirección izquierda de la placa, que cualquier otro, ¿vale? Como veis, esto que veis aquí con la caja, como he dicho antes, podéis hacerlo también sin la caja. Se pueden fluir los cables hacia debajo de la placa, ya sea bien por un lado, por el otro, por donde vosotros queráis, elevando la placa, dejando un espacio aquí con unos pequeños separadores, que esto lo podéis hacer con cualquier cosa. Yo lo hago con la impresora 3D porque es lo que tengo a mano y es una herramienta muy versátil. Y después sacando los cables por la parte de abajo del conector roscado. Y quedará estéticamente muy parecido a lo que estáis viendo, pero sin la caja, en la cual yo adecento todos los cables dentro. Aquí hay un montón de empalmes de cables de masa, porque como he dicho, aquí tenemos, pues cada botón tiene un cable de masa independiente. Entonces tenemos bastantes cables de masa. Aquí podemos ver los botones L3, R3 Touchpad, Start, Select y PS, ¿vale? Mejor, en más detalle, cómo los he ruteado y cableado. La verdad, poco más podemos comentar, más que nada volver al inicio de este clip, de este pequeño trocito del vídeo, en el que es muy importante, como he dicho, que seleccionéis cómo queréis hacer el ruteado, porque tenemos infinitas versiones de hacer. Aquí podríamos perfectamente venir así, 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 así. Las posibilidades son prácticamente infinitas y van a depender de vuestra imaginación y de las ganas que tengáis de trabajar. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Antes de que se me pase, me gustaría también enseñaros este tipo de cableado, porque es un cableado muy práctico y que si no queremos hacer ningún tipo de cosa custom, al final nos va a salvar la papeleta y nos va a facilitar muchísimo la vida sin complicarnos con herramientas y con cosas raras, aunque igual nos toca retocar algún cable, pero bueno, tenemos unos cables ya prefabricados que se conectan al conector de 20 pines de las placas, ya sea la placa Brook del modelo que sea, o las RP2040C, el modelo que sea, todas llevan el conector de 20 pines. ¿Qué conseguimos con esto? Que con un simple conector tendremos todos los cables necesarios. Hay diferentes versiones para palanca coreana, para palanca normal, para hitbox, el que sea. Tenéis diferentes donde elegir, os dejaré algunos en la descripción. Conseguimos que con un conector de 20 pines, una simple conexión, clic, un solo clic, tener todos nuestros cables en el sitio. Y ya simplemente faltará conectar cada cable al botón correspondiente o a la palanca, en este caso, correspondiente. Tenemos las masas duplicadas, lo tenemos todo en un simple conector. Como vemos aquí, tenemos hasta los botones L3, R3 en un cablecito aparte, porque vienen con un conector JST de 4 pines en todas las placas, tanto en las RP como en las Brook. Así que bueno, es una opción muy válida y que podéis encontrar desde un precio muy asequible en AliExpress hasta, si queréis algo rápido y desde Europa,
hasta los mismos cables que estamos viendo en la página SmallCap, ¿vale? El precio está muy bien, aunque como digo es más barato por AliExpress, pero bueno, el precio sigue siendo realmente competitivo y tenemos diferentes tipos de cables. Tenemos el cable para placa coreana, para palanca coreana, perdón, para palanca Sanwa y como digo por AliExpress también lo podemos encontrar para Hitbox y diferentes cositas. Tenemos también los cables originales de Brook, que son un poquito más caros y llevan bueno, aquí vemos solo el cable de los 4 pines L3R3, como os he comentado antes. Y también hay cables originales de Brook. En este caso, SmallCap solo tiene este. Hay un añadido para Hitbox, ¿vale? En el caso de que vayamos a utilizar una Hitbox, porque aquí el cable por defecto viene para palanca japonesa. Pero bueno, era simplemente comentarlo. Vale, un detalle que me parece interesante y que con este pequeño esquema puede que lo entendáis fácilmente es cómo funcionan los botones y los switches de los arcade stick. Estamos ante botones y contactos normalmente abiertos. Esto quiere decir que nosotros cerramos el contacto cuando pulsamos el botón. ¿Vale? En la pequeña imagen podréis ver las dos esquemas de normalmente abierto y normalmente cerrado. Como los botones son normalmente abiertos, que eso quiere decir exactamente lo que acabo de exponer, que cuando pulsamos se convierten en cerrados, o sea, el contacto se cierra y dejan paso a la tensión. En este caso, las placas, los controles, los controladores, las interfaces, los encoders, funcionan por contactos con negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los botones reciben una señal del GND, del negativo, cuando los pulsamos. Entonces, los negativos son comunes. Esto es un poquito para que entendáis cuando hacemos un cableado cómo se conectan los cables de GND negativo masa, que significan lo mismo estas tres palabras cuando hablamos de electricidad, ¿vale? Cómo se conectan entre ellos haciendo un puente, que es la forma más fácil y rápida de hacerlo. ¿Cómo y por qué me refiero? Ya dependiendo del tipo de cableado que hayamos decidido utilizar, pues vamos a empezar por el más sencillo, en este caso el cableado abierto, ¿vale? Vamos a explicar un poquito en la mesa de trabajo cómo haríamos el montaje de los cables, que es muy sencillo en realidad, y después ya depende la organización de los cables, pues de vuestra imaginación y de las ganas que le queráis poner. Así que vamos a la mesa de trabajo. Vale, pues lo primero que deberíamos de determinar es la longitud de nuestros cables, ¿vale? Entonces, una vez tenemos la longitud, yo os recomendaría, cuando vamos a hacer cualquier tipo de cable, ya sea abierto o cerrado, que dejéis el cable largo, porque siempre podemos ajustar después la punta donde nos lleve el Faston para conectar a nuestra placa. Entonces, procederemos a pelar la punta del cable. En este caso la podemos dejar más larga o más corta. A mí me gusta siempre enrollarlo un poquito para que no se nos deshilache. Esto es importante. Y ahora aquí podemos hacer dos cosas. Como vemos, el conector tiene dos aletas de diferente tamaño o altura, ¿vale? Podemos hacer una conexión normal, que sería pisando aquí el cable de cobre y después pisando lo que viene a ser el cable propiamente dicho con la otra parte de la conexión, la otra parte del Faston. Aquí crimparíamos con nuestra tenaza de punta fina o con el crimpador. Yo lo voy a hacer con la tenaza. O podemos hacer una crimpada un poco más, yo diría, resistente que la estándar, ¿vale? Que es la que os voy a enseñar y que es la que os recomiendo que uséis siempre en vuestros montajes, porque va a prevenir mucho que se os estiren los cables, que se nos suelten, que hagan aquí un slip y nos quedemos sin conexión en el cable. Entonces, escogeremos el Faston justo del revés, como veis aquí, ¿vale? Dejando la funda en la parte de fuera y crimparemos aquí lo que viene a ser el cobre, en la parte interna. Espero que se vea lo mejor posible en el vídeo. Y una vez ya lo tenemos crimpado así, que estaría justo al revés de lo que debería ser, le daremos la vuelta de esta misma manera que se nos quede el cable así, ¿vale? Y ya procederíamos a crimpar, en este caso con mis tenacitas famosas, la parte del cable. De esta forma hacemos que sea virtualmente imposible estirando que se nos salga el cable y el contacto está perfectamente bien hecho aquí. Ahora, una vez tenemos el cable así, lo ideal sería coger nuestra funda termorretráctil, en este caso una de 3 milímetros. Como es un cable abierto, lo vamos a poder poner por detrás, porque vamos a hacer los cables individualmente.
Entonces una vez lo tenemos aquí, la enfundamos hasta donde podamos y una vez la tenemos enfundada, cogeríamos nuestra pistola de calor o mechero, en este caso pistola de calor, made in Amazon, y lo calentaríamos. Lo calentamos unos segundos y ya vemos que la funda coge la forma perfectamente del cable y del faston, de lo que está debajo. Y esto se nos queda ya sellado de puta madre, ¿vale? Esto no se va a escapar en la vida. Es la mejor forma de crimpar un cable con este tipo de terminales y con herramientas básicas, ¿vale? Después tenemos la funda de silicona, que como veis la he dejado aquí, que la podemos montar después. La ponemos por aquí, sujetamos con firmeza y ya se nos quedaría un cable perfecto. Perfecto ya para montarlo en nuestro arcade stick. Como digo, podéis dejarlo largo y después ya lo ajustamos a la medida. Vale, me gustaría también enseñaros cómo hacer el cable de masa, pero vamos a hacerlo con este mismo, ¿vale? Que ya lo tenemos medio hecho. El cable de masa es muy sencillo. Yo os recomiendo que saquéis una medida más o menos de la distancia entre botones si queréis hacer, estamos hablando de cableados abiertos. Si queréis hacer un montón de cables, quiero decir, con la misma masa podemos cablear todos los botones que tenga nuestra Hitbox o nuestro arcade stick, ¿vale? Entonces en este caso, imaginemos que aquí queremos sacar la masa y queremos duplicar, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Conectar estos dos cables juntos. El proceso es exactamente el mismo. Voy a sacar unos fasten, ¿vale? Pelaríamos dos cables, los dos cables en la punta, y los entrelazaríamos entre ellos, como estáis viendo, para que no se nos deshilache ningún hilillo. Esto es una tontería, pero es bastante importante. Entonces procederíamos a hacer lo mismo. Esto va a ser un poco más complicado porque el cable es el doble de gordo, pero no es problema. Pondríamos el fasten al revés, crimparíamos con firmeza el cable y después doblaríamos. Veis que aquí tenemos dos cables, ¿vale? ¿Qué? ¿No os habéis dado cuenta? Y ya he metido la gamba. Cuando hagáis cables de masa es muy importante, lo voy a desconectar, veis que sale muy fácilmente si no tiene la pasada doble hecha, el giro. Entonces, cuando hacéis cables de masa es muy importante que pongáis la funda termo retráctil antes. En este caso yo utilizo unas que tienen, creo recordar que 5 milímetros en abierto, porque al poner dos cables la de 3 se queda muy justa. Entonces, montamos la funda termo retráctil primero, muy importante, y este faston lo vamos a desechar, aunque podríamos volverlo a utilizar, ¿eh? Si nos esforzamos un poquito aún valdría, pero bueno, no quiero ser chapú, aunque este cable va a la basura. Lo volvemos a montar y ahora sí con la funda termorretráctil montada, que no se nos olvide que me ha pasado muchas veces y al final a la fuerza de romper cables no se me olvida. Tenemos la funda termorretráctil aquí, ya doblamos el cable doble y ya lo cerramos. Con mucho cuidado que se queden los dos cables dentro de la anilla metálica. Como veis han quedado los dos dentro, esto es imposible que se salga y ya ponemos la funda que como habéis observado es más gorda y ya le damos calor. Se cierra perfectamente y ya tendríamos un cable de masa doble, ¿vale? Aquí podríamos poner la funda. Sí que os digo que poner las fundas de silicona a veces se complica un poco cuando tenemos el cable doble. Dejarlo enfriar bien para que el termorretráctil no nos dificulte el proceso de poner la funda. Pero bueno, al final es tener un poquito de habilidad. Si no nos deja, nos podemos ayudar con una pinza o con lo que sea. ¿Veis? Aquí se ha quedado un poquito mal, pero ya está bien, perfecto. Este proceso lo podemos continuar las veces que queramos. Podemos hacer un cable que tenga 8, 10, 12, 16. Mientras llegue a todos los botones conforme estén distribuidos en nuestro arcade stick, no hay ningún problema. Así que bueno, esta sería la forma de hacer tanto un cable simple, que sería el cable normal de contacto, como el cable de masa, que es el que está indicado con GND en la placa y que podemos hacer diferentes líneas. Yo muchas veces hago 2, 3, 4, 5 líneas diferentes porque las placas llegan a tener hasta 4 o 5 GNDs diferentes al que cogernos, o a veces hago una, depende mucho de pues cómo quiera encauzar el montaje. Y ahora bien, si os habéis decantado por el cableado con fundas, enhorabuena porque os habéis metido en un fregado muy bueno. Así que bueno, vamos otra vez, a la mesa de trabajo para ver cómo acometeríamos el cableado con fundas, ¿vale? Un cableado que va a quedar mucho más vistoso, va a quedar mucho más bonito. Si desde luego si el arcade stick es abierto
como vamos a ver, pues es la opción ideal. Si no es abierto, pues ya depende de las ganas que tengáis vosotros de saber que habéis hecho un cableado elegante y una cosa bonita, aunque no se vaya a ver y solo lo vayáis a ver vosotros cada vez que abréis el stick, que puede ser muchas veces o ninguna, depende de vosotros mismos. Así que bueno, vamos a la mesa y vamos a ver un poco cómo ejecutaríamos este tipo de cableado. Vale, aquí hay varios puntos a tener en cuenta antes de meternos en salsa. Con las manos en la masa me refiero. El primer tema, deberíamos de ver la longitud del cable, ¿vale? De la funda en este caso. Entonces esto lo veríamos en el arcade stick, como habéis visto en las imágenes hace bastante rato ya. Después vamos a determinar más o menos todos los cables que van a llevar nuestra funda, ¿vale? No lo quiero hacer muy tedioso esto porque si hago un cable largo va a ser muy complejo y va a ser muy largo. Entonces imaginemos que vamos a salir por esta punta de aquí y que vamos a hacer dos cables más, que este cable sería por ejemplo para el R3, L3, y que colocándonos ya en nuestro arcade stick nos dan que necesitamos un cable aquí y un cable aquí. Podéis marcarlo con un puntito o como yo acabo de hacer, que al final no se va a acabar viendo. He cogido una funda de 10 milímetros para hacerlo relativamente sencillo. Aquí podemos hacer varias cosas. Si tenemos 3-4 botones, podemos coger el cable que sea. En este caso yo tengo aquí un cable bastante largo, ¿vale? Y hay dos maneras de acometer las masas, los GNDs, que es lo más complejo de hacer en las fundas. Una sería pasar un cable completo por cada GND, entonces pasaríamos un cable por aquí, ¿vale? Pasaríamos un cable entero, es que no quiero pasarlo todo porque si no se va a hacer muy tedioso, como digo. Pasaríamos un cable entero por aquí, ya lo tendríamos aquí, ¿vale? Este lo cortaríamos y ahora pasaríamos otro cable por aquí. ¿Cómo vamos a pasar un cable por aquí? Si nosotros cogemos y estrechamos la funda, así con los dedos, veremos que se abre y que tiene ciertas aberturas. Entonces aquí podemos o meter una pinza o meter un destornillador. Esto es bastante laborioso y hasta que le cogéis el punto se hace complicado, ¿vale? Hay que abrir aquí con cuidado. Abrimos un agujero y metemos el cable, ¿vale? Con un cable más fino, pues será más sencillo. Si ya tenemos el cable metido, más o menos empujando, como veis, va a salir por ahí, ¿vale? Esta sería la forma fácil de hacerlo, ¿vale? Tenemos el cable ya puesto aquí, ¿veis? ¿Vale? Creo que se ve. Y vamos haciéndole como agujeros y vamos a ir sacando el cable. Podemos sacarlo por la parte baja, por la parte del medio, por la parte de arriba, como nos convenga. Entonces aquí lo más común sería sacar un cable de masa, ¿vale? Como hemos hecho en este caso, y cogeríamos el otro que sería el de señal y lo sacaríamos justo por el mismo sitio pero en el otro lado para que los cables una vez montados en el botón se queden completamente alineados. Vale, entonces podríamos hacer esto, por pasar un cable, ya tendríamos uno, pasar otro por este agujero, tendríamos dos, y pasar otro por este agujero, tendríamos tres cables de masa que al final, debajo de nuestra placa, vamos a tener que unir, porque no vamos a tener suficientes GNDs en la placa. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esto, pero que nos va a complicar la vida bastante? Pues podemos hacer lo siguiente, podemos hacer esto, pero más complicado todavía. Entonces, pasamos el cable, lo hacemos bastante largo, ¿vale? El cable, porque ahora veréis qué es lo que pasa con él. Yo aquí, como veis, el cable lo he hecho larguísimo, ¿vale? Entonces, podríamos dejar, por ejemplo, la punta así. Si no queremos que esta punta se nos deshilache y vaya peor, lo que podemos hacer es ya desde un inicio, o cuando tengamos, por ejemplo, los dos primeros cables, que serían el GND y la señal del cable que va a salir por aquí, poner el termorretráctil aquí. Ponemos el termorretráctil. Esto hay que hacerlo con cuidado de no deshilacharlo. Podéis coger uno más fino. Yo he cogido uno bastante gordo. Y ya le daríamos calor. Entonces esta punta, perdón que se me ha salido de plano. Esta punta ya se quedaría más o menos cerrada y no se nos va a deshilachar. Porque el PET este se deshilacha con mucha facilidad, como podéis ver aquí. Entonces, bueno, continuemos. Vamos con el cable de masa, que es lo más complicado, en su versión complicada. En su versión complicada, ¿qué haríamos? Con un solo cable lo vamos a hacer todo. Así ya tendríamos solo una salida, que es lo que nos interesa, tener el mínimo de cables GND de llegada a la placa. Entonces ahora lo que nos toca hacer es pescar. ¿Pescar? Pues sí, pescar el cable. Aquí, esto es complejo, igual me lleva a mí hasta un rato. Esto es la cosa que menos me gusta de todo el proceso de fabricación de un arcade stick, ¿vale? Entonces aquí abriríamos, cogeríamos nuestro cable, habrá que ver a trasluz. Lo podemos abrir todo lo que queramos mientras no se dañe el cable. Parece que no, pero estas fundas PET aguantan muchísimo. Entonces podríamos hacer así y venirnos aquí. Podemos hacerlo de otra manera también. Hay varias maneras. Aquí podríamos pescar el cable con la pinza o incluso
intentar sacarlo por el agujero directamente, que es una otra forma de hacerlo que a veces pues no va mal. Como vemos aquí, el cable, ¿lo veis? Que está justo ahí, que quiere salir. No sé si se apreciará en el vídeo, pero aquí ya justo lo tengo, ¿lo veis? Ya lo tengo. Entonces aquí ya lo tengo fuera, podríamos sacarlo y ahora mismo por el mismo agujero, abriéndolo un poquito, volverlo a meter. O sea, lo cogeríamos así, abriríamos el agujero, no os preocupéis que no se daña el PET ni pasa nada, ¿vale? Y ya lo pasaríamos así, directamente. La punta, este cable que estoy utilizando es que es un poco gordo, yo suelo utilizar uno más fino, ¿vale? Cuando más fino, pues más fácil es esto. Y también este cable es muy elástico y yo sé utilizar uno más rígido. Entonces se me junta todo. Si veis que la punta se os dobla, la cortáis y la volvéis a dejar pues aseada, ¿vale? Aquí ya sería la cuestión de hacer el agujero lo más grande posible. Como digo, esto se puede llegar a hacer muy tedioso. Pero bueno, es todo cogerle práctica y gastar los componentes pues que vayan bien, que queremos hacer. Este cable no es el mejor, desde luego, para hacer este tipo de sleeving, ¿vale? Ya tendríamos el cable dentro y ahora ya sería sacarlo por el segundo punto, ¿vale? Esto, si queremos más cable, pues lo recuperamos de la parte larga. Y ya continuamos. No sé si se apreciará mucho porque necesitamos cierta transparencia para que se vean los cables por dentro, pero creo que sí que se ven, ¿vale? Entonces ahora la cuestión sería hacer el segundo agujero. Lo agrandamos con las pinzas o con el destornillador o con lo que queramos. Y tendríamos que ir con nuestro cable exactamente a recogerlo con la pinza. Si es que no hay más. Bueno, una vez lo tengamos tal que así, con todos los cables ya pasados por los agujeros, estos serían los GNDs, ¿vale? Recordad que después tenemos que pasar los contactos por el otro lado. Pero bueno, como esta es la parte más complicada, es la que me gustaría que vierais, y con la otra simplemente sería pasar los cables y ya está. No tiene mucha complicación más. Ahora aquí lo interesante y lo importante sería, si vamos a utilizar un crimpado recto, pues dejar esto lo más justo posible. Lo más justo posible, porque así una vez lo montemos se va a quedar el cable con el fasten así y lo conectaremos a nuestro botón y quedará perfecto. ¿Qué pasa? Que si vamos a hacer el crimpado doble, esto se complica. Y se complica por varias razones, tanto con el doble como con el normal. Primero, porque tenemos que poner la funda termorretráctil, acordaros. Si no la ponemos, tenemos el lío. En este caso vamos a poner una blanca porque se va a ver más, ¿vale? La vamos a cortar justa, corta. O sea, que tape justo lo que es el fasten y poco más. Porque si no, esto no va a quedar bien. Y aún así, esto requiere cierta práctica, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí a reu. No voy a medir ni voy a hacer nada. Pero bueno, en este caso, lo ideal sería dejarlos todos iguales. Más o menos. Cortaríamos. Yo lo voy a dejar largo, pero se puede hacer más corto. Hasta que apuréis lo máximo. Si realmente la distancia mínima es la que os quede aquí, más el fasten. O sea, yo tengo que poder aquí montar el fasten y girarlo sin que me se monte encima de la funda. Entonces yo creo que esta medida está más o menos bien, ¿vale? Que vienen a ser 3,5 centímetros por ahí. Procedimiento, el mismo. Tenemos los cables de masa, hay que juntarlos porque si no perderíamos el contacto y esto no valdría absolutamente para nada. Vale, meteríamos la funda termorretráctil, que no se os olvide si no hay que volverla a desmontar, y volveríamos a hacer el crimpado de la misma manera. Crimparíamos la parte del cable, doblaríamos, como veis aquí, todavía han habido ahí 7, 8, 10 milímetros que podíamos haber hecho este cable más corto. Esto ya digo, se trata de ir midiendo y de ir pues viendo cómo queda y probando, no queda otra. Vale, dejaríamos los cables bien cogidos ahí, lo mejor que se pueda, y meteríamos la funda termorretráctil. Vale, con la funda termorretráctil ya puesta hacia arriba, ya le daríamos calor y este cable ya lo tendríamos. Vale, ya le meteríamos la funda de silicona. Pues este sería más o menos el método a seguir. Ya os advierto, os puede llegar a costar una hora y media hacer un cable de 4 cables. O sea, este es de 3, pues uno de 4 que vaya a los botones, os puede llevar bastante rato. No os desesperéis. Si hace falta, aquí al final esto es relativamente barato. Si hace falta tirar el cable a la basura y hacer uno nuevo, lo tiráis a la basura y hacéis uno nuevo. Lo importante es que se quede bonito, que se quede perfecto, que se quede aseado. Más o menos esta sería la técnica. Como digo, ahora si quisiéramos pasar los dispositivos, simplemente sería abrir aquí un canal
y meter el cable por dentro y que saliera por fuera. Recordar siempre en la parte que va la placa dejar suficiente cable para después cortar, pelar y llegar a los terminales con suficiente cable, porque después de hacer toda esta faena que os quedéis cortos y tengamos que hacer un empalme aquí, no deja de ser una pequeña chapucilla. ¿Que no hay problema? No lo hay, pero no es lo correcto. Así que bueno, yo creo que hemos llegado más o menos al final de lo que viene a ser el vídeo de cableados, así que vamos a pasar a una pequeña conclusión ya mismo. Bueno, antes de dejaros las conclusiones finales del vídeo, me gustaría pues poner estas imágenes de unos cableados, cortesía de Macay Arcade, lo podéis encontrar en Twitter, en X, porque me gusta mucho cómo hace los cableados y me parece un ejemplo genial de imaginación y de hacer las cosas bien hechas, ¿vale? Tanto de cableados cerrados como de cableados abiertos. Y bueno, pasamos a las conclusiones, venga. Bueno, una vez llegados a este punto, os habéis tragado un vídeo bastante largo, viendo todos los tipos de cableado, más o menos los más utilizados en el mundo de los arcade stick. Y como ya he dicho alguna vez en el vídeo, al final va a depender de vosotros cómo queréis acometer el cableado de vuestro arcade stick. Puede ser algo sumamente desorganizado y mal hecho, pero totalmente funcional. Eso no es ningún inconveniente mientras no se vaya a ver, solo sabéis vosotros qué es lo que hay dentro de vuestro arcade stick. Si se rompe algo, deja de funcionar, cuando lo desmontéis vais a ser vosotros los que vais a tener que acordaros cómo lo cableasteis para saber qué cable es cuál y cómo va cada cosa. Pero también podéis hacer un cableado mucho más aseado y mucho más estético, o de la manera que realmente os dé la gana. Yo os he dado todas las opciones posibles, me gustaría que en los comentarios me dijerais cuál es la que habéis elegido, cómo queréis acometer esto, si tenéis algún tip, alguna cosa, lo que sea que yo no haya podido comentar en el vídeo y que sea de ayuda para los demás que quieran montarse cualquier cosa, o incluso para mí, para aprender cosas nuevas. Yo no lo sé todo, nunca. Siempre hay que aprender cosas nuevas. Y en el tema de los cableados, cada día veo cosas que no conozco, veo cosas que no he visto anteriormente y que me parecen sumamente interesantes para añadir o para mejorar en mis propios cableados. Así que bueno, lo dejo en vuestras manos y espero que cableéis vuestros sticks de la mejor manera posible. ¡Hasta luego! Battle Monkey Custom Arcade Stick.